Saludos, bienvenidos al espectáculo del baloncesto femenino. Están viendo imágenes del impresionante pabellón municipal de la Font de Sant Lluís. Y ahí, una de las copas más preciadas, la Copa de la Reina, edición 59. Y va a haber una copa, se la va a llevar un equipo que hasta el momento no lo ha hecho. O bien Espart Girona, que juega su quinta final consecutiva, o bien Valencia Basket, el anfitrión, y que disputa su primera final. Ahí tienen la proyección que están haciendo en el pabellón, de esas imágenes de la ciudad, de ese pabellón de la Font de Sant Lluís. Hace 11 años que no se celebraba aquí la Copa de la Reina y se la llevó el por entonces campeón de todo, Ros Casares de Valencia. Vamos a ver qué tal esta final. Espart Girona, Valencia Basket en lucha por su primer título de la Copa de la Reina. Con nosotros Mar Rovira. Hola Mar. Hola Diego. Final inédita y emocionante al máximo. Sí, una final inédita, dos equipos que están en construcción, Valencia Basket una construcción más estratégica a medio plazo, de ir cada año añadiendo piezas para acabar siendo uno de los equipos dominadores, y Espart Girona, que ya es un clásico en esta liga femenina andesa y que quería esta Copa de la Reina, es el título que le falta y tiene hoy una grandísima oportunidad de llevárselo. Ahí tienen ese trofeo que pesa como, vamos, en fin. Y el diseño es, a mí me encanta el diseño. A ver que se lo lleve, luego si me invitan, y puedo verlo en directo. Bueno, pues ahí está la presentación del equipo local, del equipo organizador del Valencia Basket. 250 espectadores en las gradas para animar a su equipo. Por cierto, el próximo año la Copa de la Reina volverá a hacerse en este maravilloso escenario, maravillosa ciudad. Así que se desquitarán todos los aficionados que no han podido ir este año a la Copa, irán el año que viene. Sí, los aficionados desean volver a los pabellones, llenarlos de sus gritos, de sus banderas, del color, de la pasión, de la emoción. Ya todos queremos volver a vivir baloncesto en directo, y el año que viene una oportunidad. Bueno, pues ahí está la presentación del equipo de Valencia, el staff técnico capitaneado por Rubén Burgos. Ahí lo tienen, el entrenador de Valencia Basket. Y ahora momento para Espart Girona. Valencia Basket, ya llegando a la final, ha hecho algo que no había conseguido hasta ahora. Sí, sí. Había estado en cuartos, había estado en semifinales y por fin llega a la final. Pero desde luego va a querer más. Claro, va a querer más. Es lo que he comentado antes. Llegando a esta final demuestran un trabajo a nivel de club, a nivel de despachos, excelente. A veces intentar querer correr de más no es beneficioso. Llegando hasta la final está muy bien. Evidentemente, como dijo ayer Cristina Oviña, ya que estamos, vamos a ganarla. Esto es lo que ellos desean y van a luchar a por ello. Pero ya estando en la final, enhorabuena al equipo de Valencia. Y ahí está el equipo catalán, Espart Girona. Por fin derrotó a Perfumerías Avenida en una Copa de la Reina. Sí. Era su bestia negra en las Copas de la Reina. Sí, Había perdido 4 finales consecutivas con el equipo de Salamanca, y ayer por fin, después de una prórroga que jugaron de forma magistral, se llevaron la victoria. Sí, una victoria muy muy importante a nivel psicológico, sobre todo porque era el gran bastión que no acababan de conquistar con Perfumerías Avenida, y la victoria de ayer les ha demostrado que son un auténtico equipazo. Bueno, pues ahí está el equipo del Espart Girona, liderado en el banquillo por ese hombre y esa mujer, por el señor Alfred Julve y por Laura Antoja. Ahí saludándose todo el staff técnico de ambas formaciones. Dos grandísimos entrenadores frente a frente, y no solo dos enormes plantillas. Este año Valencia Basket le tiene cogida la medida a Espart Girona. Sí, sí. 2 partidos jugados, las 2 ganados por el equipo valenciano. 5-8, 6-8 en la jornada 7, y en la jornada 22, hace muy poquito, Valencia 58, Girona 55. Es verdad que en el cómputo global tienen 7 partidos disputados, 5 victorias para Girona, 2 para Valencia.
Y en cuanto a Copa, se han medido en una ocasión, y la vez en que se midieron ganó el duelo el equipo catalán. Sí, en números generales, Espart Girona, por tradición, porque lleva mucho más tiempo, domina, pero en esos enfrentamientos de esta temporada, pues Valencia Basket le ha cogido bien el gusto a Espart Girona y le ha ganado las 2 veces. O sea que el partido de hoy va a ser, si ya de por sí una final es emocionante, entre estos 2 equipos va a ser, yo no podría decir quién va a ganar hoy. ¿Quién se va a llevar la victoria? Efectivamente. Bueno, pues Valencia Basket es tercero de la liga, con 24 victorias y una sola derrota. ¡Una! ¿Con quién? Con Perfumerías Avenida. Espart Girona es primero con 24 victorias y 3 derrotas. ¿Y por qué? Si tienen más derrotas es primero. Porque la liga femenina, por cada partido perdido te da un punto. Lleva más partidos disputados, por eso Espart Girona es primero de la clasificación. Hoy, cuidado, que Valencia no juega de naranja. Hay los tradicionalistas que dicen que eso puede pesar. Bueno, pero ¿qué va? Aquí lo que va a pesar es el buen baloncesto. Si consiguen desarrollar su juego habitual, tienen muchas opciones. Bueno, ahí veíamos la tripleta arbitral. Enrique Miguel López Herrada, Paula Lema Parga y Sandra Sánchez González. Os traigo el balón oficial de la Copa de la Reina para que nos hagáis disfrutar del mejor baloncesto. Pues ahí estaba Gisela Fernández, de 8 añitos, dándole el balón al árbitro para que empiece el encuentro. Ahí tienen los quintetos titulares que ponen en escena ambos entrenadores, y cualquiera no querría a alguna jugadora de ellas en sus filas, ¿eh? No, es que los 2 equipos tienen en todas las posiciones dobladas. Pancarta importante: la igualdad se entrena cada día. El hashtag de la Liga Femenina. Ahí la Comunidad de Madrid. La Comunidad Valenciana. Y es que el lunes 8M, importante día. El lunes 8M, para recordar que la igualdad todavía no está de manera hay que seguir efectiva. peleando por ella. Eso es. Bueno, van a hacerse ahí la foto todas juntas detrás de esa pancarta. Importantísimo, básico movimiento en defensa de los derechos de la mujer. Y dónde mejor que reivindicarlo que en el deporte femenino. Sí, a mí me parece actos como este fundamentales, a ver si impregnan la sociedad y empezamos a tener esa igualdad efectiva, esa igualdad real en el día a día de los hombres y las mujeres de este país. Ahí vemos al presidente de la Federación Española de Baloncesto, el señor Jorge Garbajosa, siempre presente en el mundo del baloncesto femenino. Importantísima su labor en estas cuestiones y cómo ha potenciado la Liga Femenina desde que ha llegado al cargo. Bueno, es que es importante que desde la Federación se apoye a la Liga Femenina, a todo lo que es baloncesto femenino. Piensa que a nivel de fichas el baloncesto es el claro dominador en España, es el mayor número de fichas federativas es baloncesto, por eso hay que apoyarlo. Y hablando de igualdad, Valencia Basket, igualdad absoluta entre los equipos masculinos y femeninos en cuanto a horas de entreno, vestuarios, viajes, en fin, absolutamente. Sí, mira, solo hay un apartado que todavía no está igualado y es debido a, en fin, cuestiones económicas. Todavía las mujeres no perciben lo mismo que los hombres en ACB. Sí, pero es un primer... En todo el resto, sí, igualdad absoluta. La página web, igualdad absoluta. Sí. O sea, es digno de aplaudir. Estudiantes también ocurre. Y Zaragoza también ocurre. Sí, son pequeños detalles. Ha cambiado mucho. Antes había un cierto miedo de integrarse dentro de la estructura de un equipo masculino de ACB, porque quedabas como fagocitado, y ahora han sido muy valientes los equipos que has nombrado en que esa integración ha sido plena y menos en el aspecto económico de fichas, están todos tratados de igual manera. Eso es realmente importante.
Bueno, pues todo preparado para que arranque. Valencia Basket, que hoy juega de azul. Spar Girona, que lo hace de rojo y negro. Vamos a ver qué tal. Primera final para Valencia Basket, quinta consecutiva para Spar Girona. Puede ser que Spar Girona llegue un poquito más cansada, porque ayer en semifinales tuvo que jugar una durísima prórroga. Pero supongo que hoy esto está olvidado. Sí, hoy van a apretar los dientes y van a intentar dar su mejor versión. Es verdad que llevan 5 minutos más, pero esperemos que no se note. Laya en el lanzamiento, el rebote buenísimo de Reisingerova, por cierto, ex de Valencia. Estuvo aquí, disfrutó y creció muchísimo, ¿eh? La primera acción de Girona, que no ha podido acabar en canasta. El balón que le da Gulic en las rodillas, se pierde por la línea de fondo. Aquí también va a ser muy importante el control de las emociones, doña psicóloga deportiva. Sí. Aquí, por ejemplo, Spar Girona tiene jugadoras de muchísima calidad que han estado en muchísimas finales nacionales, internacionales, europeas. Sí, en los dos equipos, ¿eh? Hoy vamos a ver jugadoras muy experimentadas, donde el tema de la presión lo llevan trabajando desde hace mucho tiempo y por ahí no creo que vayamos a ver rendimiento menor. La gestión va a ser buena. De las emociones aquí va a estar bastante controlado por la experiencia que tienen. Sí, por lo menos la presión de jugar una final no les va a impactar en el rendimiento. Bueno, pues ahí está Rebecca Allen jugando para Cristina. Cristina para Gulic, lanzamiento de la alemana dentro, primera canasta de la final de la Copa de la Reina. 2 para Mari Gulic. Sí, muy bien que se ha movido en ese rol. Ha hecho un rol corto hacia el medio de la zona, leyendo muy bien dónde estaba su defensora y ha anotado fácil. Balón ahí abajo para Reisingerova. Uy, ay, qué bien le puso las manos Rebecca a correr. Balón arriba, 2+1. Enorme ahí la canasta de Keral Casas. Primera falta para Frida Ellebrink. Y Keral Casas haciendo de las suyas. Ya sabía Spar Girona que Valencia Basket les va a intentar jugar al contraataque, a transiciones rápidas, y tienen que hacer un muy buen balance defensivo si quieren evitar acciones como estas, que no son en situaciones estáticas y dan mucho oxígeno al equipo que las consigue. 3 puntos para Keral Casas después del tiro libre, lanzado y anotado. Sube el balón Frida. Coge el lado derecho, le está dando el bloqueo Araujo. Juega con Reisingerova. Balón para Allen. Ay, perdón, esta es Sonia. Sonia, quería decir, defendida por Allen. Bueno. ¡Qué bien, Sonia! Sonia Basic, 2 puntos. Y Rebecca Allen defiende muy bien a jugadoras altas, sí. Pero es que Sonia Basic tiene una clase excepcional. Ahí está Keral, abajo, falta personal de Sonia Basic, antes conocida como Petrovic, y antes ahí, de casarse. Eso es. Y ahí vemos las primeras consignas de Spar Girona. Hemos visto que con Gulic, por lo menos Petrovic está haciendo cambio con la jugadora pivot que la defiende inicialmente. Laura Gil, lanzamiento, balón al hierro, este rebote para Reisingerova. Jugando ahí con María Araujo. Jugando el lanzamiento, balón al hierro, este rebote para Cristina Ubiña. Corre Valencia. A ver ese balón, Gulic arriba, no, rebote para Laya. Ahí está trabajando Spar Girona. Balón para Frida. Frida coge el centro. Triple de María. Hierro. Rebote para Gulic. Qué raro que María no haya ido a buscar su propio rebote. Y estaba muy bien leído, muy bien tirado, porque Gulic no llegaba a ese pick and pop. Bueno. Uy, qué bien ese pase, pero qué bien la manita de Laya. El triple de Laura Gil. Balón al hierro. Rebote para Frida. Frida pasa al lado contrario. Ahí está la sueca buscando. Ahí ha visto pasillo. Vamos a ver ese balón peleado por la australiana Allen.
Corre de nuevo Cristina Oviña. 1-2, balón arriba y se ha complicado. Keral creo que tenía que haber seguido por la entrada con la derecha. Ha querido hacer un aro pasado pensando que le iba a saltar Laya. Y cuidado que Gulic ha caído sobre Sonia Basic cuando estaba en el suelo y creo que se ha dado con la cara en el parquet. Esto puede ser, bueno, aparte doloroso, cuidado porque el impacto ha sido fuerte. Ahí está lo que ha sucedido. Ahí se cae en el suelo y cae encima. Sí, la pierna le ha caído encima de la cabeza a Sonia y como estaba ya en la cabeza, Basic, ¡pum!, ha dado con el rostro en el parqué. Mira, tiene una herida en la barbilla. Sí. Tiene herida en barbilla. Sí. Totalmente fortuito, un accidente absoluto sin ninguna maldad por parte de nadie. Es que han caído ahí 5 jugadoras que llegaban en tropel. Vamos a ver esa herida cómo es. A ver si necesita sutura o es sencillamente una rascada. Pues tiene pinta de que algún punto de papel igual le tendrán que colocar porque Sonia Basic es una de las piezas fundamentales de Spar Girona y querrán recuperarla si solo es eso, solo con entre comillas. Si no ha habido latigazo cervical. Eso, vamos. exacto. Ahí está Frida jugando el de Brin con el balón. Ahí está Reisingerova que busca, Laya que se mueve, Laya se planta, se queda con Gulic. Lanzamiento al hierro y es que se acababa la posesión. Buen rebote para Rebeca, jugando ahí con Cristina. A la carga, Valencia, pase arriba para Gulic que espera refuerzos. Rebeca Allen con el triple, dentro. Bueno. Y todo pasa, Diego, por el contraataque. Sobre todo Gulic llegando abajo porque ha tenido que ser frenada por jugadoras exteriores, en este caso Palau. Luego cuando consigue sacar el balón fuera, las jugadoras exteriores tienen que recuperar a la suya. Es doble esfuerzo. Muy bien Valencia Basket. Y luego Laura Gil, la primera en llegar a campo contrario, o sea, al tuyo, para defender ese pase interior sobre María Araujo. Laya abajo para Reisingerova. Ahí dentro se tiene que dar la vuelta. ¡Oy, va! Error ahí de ese lanzamiento de Julia. Keral abriendo. Cristina, el triple, no. Balón al hierro, buen rebote para Pau Ferrari. Pau atraviesa campo. La defiende Rebeca. Calma, vamos a jugar ahí en posicional, dice la capitana Laya. Laya, se abre Pau, falta personal de Rebeca que la ha cogido para que no saliera ahí liberada. Primera falta personal de Valencia Basket. Primera para Rebeca Allen. Lleva 2, Spar Girona. Y ahí lo vamos a ver repetido cómo la coge para que no pueda salir. Sí. Uy, va, ese balón. Perdido ahí ese pase. Laya ha intentado buscar ahí una puerta atrás para Frida, pero no se han entendido. Es que Valencia Basket está proponiendo una defensa compactando mucho dentro para evitar así unos por unos fáciles y situaciones sin ventaja, una defensa como muy de equipo y de momento Spar Girona le está costando leerla. Pues ahí está trabajando el equipo de Valencia. Muy bien ahí está Alfred Julve. Y de nuevo con Gulic hacen ese cambio con cualquiera de los aleros. Por eso es muy importante el trabajo del alero que se queda con la jugadora interior para evitar esos posibles pases, como ha hecho muy bien ahora el trabajo Pau Ferrari. Ahí está trabajando Spar Girona. Uy, ese balón que tocado por Cristina Oviña. Lo puede recuperar el Lebrink, pero ahora tiene mucha prisa porque se le acaba el triple de Frida. ¡Pumba! Frida resuelve problemas, el Lebrink. Esa ha sido una jugada espectacular, sacando de una situación muy, muy complicada ese talento individual. Espectacular. Gulic, rebote Reisingerova. Balón para Pau. Pau que tiene que atrapar el balón que se le escapaba. Juega Laya Palau. Coge el lado derecho. Balón para Araujo. Araujo jugando para Frida. Frida... Cuidado ahí con el 2 contra 1. Balón para Laya. Laya el triple. ¡Dentro! Triple Laya Palau. Segundo triple para Spar Girona. 1 lleva Valencia Basket.
Sí, ahí ese 2-1 de Valencia Basket no ha llegado a realizarse, con lo cual han reversado el balón con mucha rapidez. Triple muy bueno de Spars Girona. Ahí está Trajan Davis, dando el bloqueo. Lanzamiento de 2 de Queralt. Balón al hierro. El rebote que intentó parmearlo a Araujo. Lo coge Pau Ferrari. A la derecha lleva a Laya. Ahí está Araujo. A ver ese balón. ¡Buah! ¡Canastón! María Araujo. 10-8. Es que ahora Spars Girona dándole de la misma medicina a Valencia Basket con ese contraataque rapidísimo y esa mano de Laya Palau. Bandeja y dentro Laya Palau. 5 puntos para la capitana, la jefa. Ahí la tienen. Laya Palau. Jugadora nacida en el año 79 en Barcelona. 42 años peleándose ahí con las jóvenes. Sí, es que Laya Palau, bueno, y todo Spars Girona tienen tanta capacidad, tanto talento ofensivo, que son capaces de ir por detrás y en 2 o 3 acciones de muchísimo talento se van adelante en el marcador. For your one-on-one, shot, short corner, rebote, balance, ok, pero buenas posiciones. That's one, good advantage against Julia en one-on-one. Vale. Ahora, vamos un cuernos abajo, con roll de Raquel. She will help here. Tendrás el pase a Celeste, tendrás el pase a Rec, o el triángulo aquí. ¿Vale? Con calma. Defense. Follow, staggers, don't leave your player. Si hacemos blue, rápido, luego match, ¿vale? Rebote, ball line, ¿vale? Va. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! Las palabras ahí de Rubén Burgos. Sí, ahí que estaba hablando de ajustes defensivos, cuando Spars Girona utiliza los staggers, que son esos bloqueos indirectos para buscar salida de tiradora, que la persigan, que no dejan a la jugadora libre, y luego en ataque pues ha marcado alguna de las jugadas que ellos tienen en su playbook, que consideran que por el tipo de defensa que están viendo que hace Spars Girona puede ser efectiva. Pues ahí está el parcial de 10-0 para el equipo catalán. Juega Allen lanzando, no, rebote para el ONU, no, se lo queda la grandísima jugadora Carrera. Que bien le ha quitado ahí la cartera. 12-8. Me puntualiza Elena Jiménez, nuestra compañera. Sí. Diego, ya le han metido 42 y hasta septiembre no los cumple. Vale, de acuerdo. De acuerdo, no los cumple todavía, perdón. Concretamente el 10 de septiembre del 79. Gracias, Elena. 12-8. Juega ahí Cristina Ubiña. Balón para Trajan Davis. El triple corto. Rebote para Eldebrink. Por el centro. Ahí llega la grandísima Chelsea Gray. Abriendo el balón para Ferrari. Ese balón para el ONU. Busca ahí delante de Raquel. ¡Canasta! A la hora el ONU. Qué bien ha arrancado. Ahí ha visto que podía tener ventaja. Se ha hecho espacio con su cuerpo. Muy bien el ONU. Ahí está diciendo a Raquel que viniera cuando ha cogido el balón. Queralt diciendo más movilidad. Juega ahí el ONU. Balón para Ferrari. Dentro para el ONU. Uy, cómo impone ahí Raquel, Pase complicadísimo. Ahí el ONU era lanzamiento tuyo. Claro. Muy complicado. Estaba ahí Yuskaite. La Buquiene. Muy complicada ahí abajo, Sí, el trabajo defensivo de Valencia Basket aquí muy bien. Raquel Carrera cubriendo ese rol que ha hecho el ONU, porque saben que bloqueo directo jugado por Pau Ferrari con cualquiera de los pivots siempre va a haber un pase de calidad, con lo cual Raquel Carrera ahí lo ha hecho muy bien, y el pase a la Buquiene, como tú has comentado, era casi imposible. Carrera jugando ahí para Queralt. Queralt, esa línea de fondo, aro pasado. Rebote Trajan Davis, falta de la Buquiene. Primera para la jugadora lituana.
Sí, que ahí había perdido a la referencia de su defensora, y cuando ya ha intentado bloquear el rebote, Trajan Davis muy bien, que yo creo que eso también debe ser consigna, ha presionado para coger ese rebote ofensivo. Trajan Davis. 10,5 puntos por encuentro, 6,2 rebotes, valoración de 14,8. Por cierto, que la falta no era de Labukiene, sino que se la han pitado a Celeste Trajan Davis. Así que primera para la 18. Ahí está. ¡Qué bien! Chelsea Gray, 2 puntos. Se quedó sola. Nada pudo hacer ahí Keral. Es que es difícil para las jugadoras interiores defender una situación en el poste bajo de un base, ¿eh? Raquel, balón arriba, 2. Raquel Carrera. De nuevo, Chelsea Gray. Busca Chelsea. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! Le ha metido ahí la mano. Maravillosa la defensa de Keral. Balón para Carrera. Estaba sola. La recoge Leti. ¡Oh! Ahí tenía que haber anotado. Estaba solita ahí debajo. Pero muy bien, Laia Palau ahí en el trabajo de manos, evitando ese pase que ya era canasta, y luego comprando segundos para que sus compañeras bajaran a defender. No han llegado, en este caso Lonu, con la suficiente rapidez, y ha provocado la falta de Leti Romero. Por cierto, ahí está la mejor tiradora de tiros libres del equipo de Valencia. 88,2 de eficacia en el tiro libre. 2 lanzados, 2 anotados. Y de momento hoy en primer cuarto espectacular, trepidante. Copa de la Reina, final de la edición 59. 16-12, ahí Laia congelando el balón. Habrá un decalaje de un segundo y algo. Ahí está Labukiene para Gray. Gray, que recibe la falta de Leticia Romero. Ha hecho que tiraba de 3, pero no creo que será de él, ¿no? De tiro. Ahí está Rubén Burgos, el entrenador de Valencia Basket. Y Chelsea Gray, que está en estado de gracia, ¿eh? Ahí está Chelsea buscando a Laia. Laia dentro para Labukiene. Labukiene sin cinta ni nada. Balón arriba y canasta. 2 para Jedre Labukiene. Ese balón que no entra. Marcador 18-12. Empezó muy fuerte Valencia. Ha reaccionado Spar Girona con ese parcial que veíamos de 0-10. Marcador 18-12. Pocos puntitos para Valencia. Sí, sí. La verdad es que la defensa que estaba planteando Spar Girona, también sumada que tampoco está viendo el acierto, los porcentajes de tiro habituales de Valencia Basket, pues está haciendo que solo hayan podido anotar 12 puntos. Pero no es de mérito de Valencia, sino es mérito de la defensa de Spar Girona, que la verdad es que ha crecido enteros a lo largo de estos meses. Let's go with 3. ¿Cómo lo veis? 3, una. Ahora, let's try. Let's test. For sure, it's the one that they are going to talk more. They were doing this and that. Then, the joke that I do, like the explorer, you begin in half line, blah, 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 like if we are in box and one. And what is, yes, you down low. Cool, yes. And paying attention, where is the shooter, here and there. Leticia Romero, we treat her as a straight shooter. And we begin in free throw line. Ahí, vale. Tapando el poste alto hasta que tenga vuelve. And remember the finish, the line finish where it finish, ¿ok? Vale, go. Seguimos, tío, seguimos. 1, 2, 3. Aquí, venga. Bueno, pues Alfred Julve dando instrucciones. Mira, la señora Irene Lozano, la secretaria de Estado para el Deporte, que no ha querido perderse esta final de la Copa de la Reina en categoría femenina. A disfrutar, claro que sí. Aquí es que nadie se la quiere perder, ya sea en sus casas o en vivo y en directo. Y mientras tanto, Alfred Julve maquinando de las suyas. Van a proponer una defensa. Bueno, ellos tienen sus normas, tampoco no nos lo explican para que nosotros lo entendamos bien, pero va a proponer una defensa pues impar, no sé si es 1-3-1,
hemos oído algo de Box and One por Box ahí, and One, pero intentando engañar a Valencia, así que deduzco que a nosotros aquí también nos va a engañar. Pues ahí está jugando el equipo valenciano, el organizador. Ahí está Ana Gómez. Vamos a ver esa entrada, intenta invertir el balón, la última en tocar la pelota, una jugadora de Spar Girona. Y línea de fondo para Valencia. Sí, casi le sale bien porque pones este tipo de zonas para confundir al rival y que no ataque claramente. Allen, lanzamiento y canasta. 4 para Rebecca Allen. Pero fíjate, casi le sale bien estos pequeños detalles. Rebecca Allen sola en la esquina, triple para Valencia Basket. Ahí está Chelsea Gray. Jugando para Ferrari. Esa es Palau. Ay, aguanta el balón. Abre en la frontal. Ferrari al hierro. Rebote Allen, pero mira Laya. Ha recuperado la posesión. Hoy ejerciendo de jefa, ¿eh? El ONU, qué bien. Bombita, canasta. 4 para ahora el ONU. Qué clase, qué clase. Ahí entre Raquel Carrera y Laura Gil no se han entendido. Y el ONU se ha quedado sola. Fintita, canasta. Ahí está Laura Gil. Se ofrece Leti. Interior. Falta de Pau Ferrari. Le habían dado el balón a Rebecca Allen y Pau Ferrari la desplazó con un empujón. Primera para la paraguaya. Que ya en esa situación pues es lo más inteligente de hacer, porque en esa situación el ONU ha reaccionado bien, pero bueno, por si acaso pues falta táctica y a seguir defendiendo. Ahí está Ana Gómez. Chocando ahí con Ferrari. Ana lanzando. Segunda falta para Pau. Ana irá a la línea de tiros libres. Ana Gómez. Jugó ahí esa acción individual, Ana Gómez. Cuidado, este año no está muy bien desde esa posición. Un 55,6 de eficacia. Y Ana Gómez, que si se empareja con Pau Ferrari, al menos en estas dos acciones que hemos visto, va a intentar jugarle unos por unos. Ahí va Ana con el segundo. El segundo no, para hacer buenas las estadísticas que hemos dado. La última en tocar, la lituana Labukiene. Por lo tanto, posesión para Valencia Basket. Un Valencia Basket que anota 74,2 puntos por encuentro. Spar Girona, uno y medio más, 75,8. En defensa sí que está mejor el equipo valenciano. Ahí veíamos a Sonia con ese apósito en la barbilla. ¡Arriba! Vamos a ver. Falta de Labukiene. Primera para la lituana. Y Valencia Basket que sigue con Ana Gómez intentando castigar ahí a Pau Ferrari, y si llega la ayuda del pívot en este caso, pues intentar asistir. Comentaba que en defensa encaja Spar Girona 56,4 puntos por encuentro, muy buena defensa. En cambio, Girona 61,1. Un poquito mejor la defensa de Valencia que la del equipo catalán. Laya. Busca Laya. Invierte para Gray. ¡Uy, qué bueno! Sola. ¡Qué bueno! El triple que no entra. Rebote. Leti Romero nos ha engañado a todos porque hemos visto todos. Íbamos persiguiendo el balón que no ha dado. Merecía el premio, pero esto es baloncesto. A veces sí, a veces no. Carrera para Ana. Ahí está Allen. Allen, media vuelta. No. Rebote, se lo queda el ONU. Chelsea a la carga. Juega para Laya. Laya dentro para el ONU. Y ahí Ana la tiene que coger y tirar al suelo, porque han visto dónde estaba la ventaja. Está jugando con pausa Spar Girona, el ataque. Sí, además piensa que ese pase tiene muy poco ángulo, porque lo ideal sería volver a triangular con Chelsea Gray y buscarlo ahí, pero Ana estaba, es que ni había llegado, porque ese pase ha entrado desde la diagonal. Ahí está Laya jugando para Pau. El ONU. Chelsea no se ha querido jugar el triple. Balón a Labukiene. A ver ahí que tiene ventaja con Ana. A ver, interior el ONU. El ONU lanzando, anotando. Qué bien ha movido ahora Spar Girona, con paciencia. Estoy diciendo, está jugando con mucha vista, viendo dónde están las ventajas, sin prisa en atacar. Ya le va bien a Spar Girona un partido no tan rápido. Laura Gil, abajo para Carrera. Labukiene defendiendo, no hay
canasta, pero enorme Laura Gil en la lucha por el rebote. Le saca falta personal a Adaora Elonú. Y este trabajo en el rebote ofensivo es el que está sosteniendo a Valencia Basket en partido en estos momentos donde en ataque les está costando anotar, también mucho fruto de la gran defensa de Spar Girona. Ahí está Sonia, ya con la barbilla reparada. A ver si consigue que se le cierre y pueda seguir todo el partido, porque si no nos perderemos el espectáculo que da en cada una de sus actuaciones. Chelsea invirtiendo. Elonú para Laya. Laya que no ha querido el triple. Juega para Elonú. Sale ahí Sonia. La persigue Allen. Sonia que se planta. A ver a quién encuentra. A Elonú. Hay que ir lanzando. Elonú. ¡Ay, va! ¡Qué tapón de Rebeca sin saltar! Sí, sí. Magnífica la australiana. Atención ahí el triple. ¡Pum! Defiendo, contraataco y la clavo. Enorme Rebeca Allen, 7 puntos en su casillero. Si es que cuando decimos que la gente se conecta desde la defensa, este es un claro ejemplo. Una buena acción defensiva para acabar con una ofensiva. La respuesta no. Era muy buena la respuesta, pero no ha podido anotar Sonia. Lanzamiento de Leti, corto, rebote largo para Elonú. Chelsea Gray, viendo cómo sube su equipo, dice, vamos con la calma. 22-18, Gray desplazando ahí a Leti. Pasos, ¿por qué le van a pitar? Falta, 2+1. Pues falta de Leticia Romero. La segunda para la isleña. Vamos a apuntarle 2 puntos más a Chelsea Gray, lleva 4 e irá a la línea de tiros libres. Sí, ahí sí que ha hecho correctamente los 2 pasos. Leticia ha jugado con el cuerpo y de manera ilegal, y Chelsea Gray sacando ventaja de su juego de 1 por 1, que es magistral. Cuando esta jugadora tiene ganas de jugar a baloncesto es muy difícil pararla. Sí. Y aparte es que luego además a nivel de pase asiste muy bien, o sea que lo tiene todo. Ahí está la estadounidense lanzando el adicional y transformándolo. 5 puntos para su cuenta habitual, particular. 11,3 puntos por encuentro, 3,2 rebotes, 3,6 asistencias, 12,9 de valoración por cada partido que juega Chelsea Gray. Ahí está jugando el equipo valenciano, era Yuskaite jugando para Gil. Laura busca a la murciana, ese semigancho. Reisingerova pasó de largo buscando el rebote. Ahí está Gray, Reisingerova. Gray, vamos a ver a quién encuentra. Elonú, Gray. Amagaba el triple ahí. Frida jugando con Reisingerova abajo. Ahí chocando con Raquel, invirtiendo. Bueno, la verdad es que tienen muy buen ritmo de pase, todas las jugadoras moviéndose. Hay algún automatismo que aún no está, pero ese es la clave y el secreto de que estén encontrando la mejor opción en ataque las jugadoras de Alfred Julve. Qué bonita acción repetida la de Rebeca. Después del tapón, progresión, le planto y la clavo. Juega Valencia Basket, ahí está Cristina Ubiña. Busca ese aro pasado, continúa la maña con el balón. Yuskaite, media vuelta, no, rebote largo. Vamos a ver, se lo queda Sonia, lo pelea, falta. Va a ser de la número 12 de Yuskaite, que se ha tirado con todo para recuperar el balón. Primera para Laura Yuskaite. Y hay muy buena defensa de Sonia Basic encima de Yuskaite. La verdad es que estamos viendo a jugadoras que habitualmente se prodigan de manera haciendo ajustes porque les gusta más atacar en tareas defensivas, como son Sonia Blasi, como son Elderbring por parte de Spar Girona, y eso les está dando éxitos. El triple de Sonia Basic, 5 puntos para ella, tercer triple para el equipo de Girona. Porque Diego se puede defender muy bien y seguir atacando muy bien. Un claro ejemplo ahora. Uy, ahí Keral, qué providencial que ha estado. Arriba no, rebote para Reisingerova. Corre Frida,
Aguanta ahí el balón por el centro, Reisingerova. Lanzamiento corto. Juega rápido Cristina, ya está en campo contrario. Vamos a ver. Juskaite, ahí para Allen. Rebotes, 15 para Girona, 8 para Valencia. ¡Bueno, vaya pase! ¡Espectacular! Mari Gulic, 4 puntos. Claro, es que ahí Eldebrink y Reisingerova han ido a hacer el 2 contra 1 en el medio. Igual no era buena idea en este caso. Gray. ¡Uy, buah! Se le salió de dentro. Falta ahí de Lonu. Llegó tarde. Cuidado, cuidado, que es la tercera. Tercera falta personal de la jugadora. Queda mucho partido y es una jugadora muy importante. Vamos a ver ahí si Alfred la decide sustituir. Qué bonita la asistencia, ¿eh? Tiros libres para Laura Juskaite. Y sigue moviendo Alfred Julve banquillo porque el ritmo es muy alto. El partido va a estar, se va a decidir también un poco por esta gestión de las jugadoras por cada uno de los entrenadores. Y de momento los dos moviendo las piezas para llegar con el máximo de fuerzas posibles al final. Mira qué lituana más poco típica en el tiro libre. Solo, y entre comillas, un 62% de eficacia en tiros libres, cuando raro, normalmente las lituanos y las lituanas suelen tener ahí una mano muy efectiva, ¿eh? Sí, sí, es raro. A punto de robar ahí el balón. Cristina, fíjate ahí la cara de que casi te lo pillo. Se conocen mucho estas dos jugadoras. Ahí está Basic. Juega Laya. Defensa individual de Valencia. Uy. Falta personal de Julia Reisingerova, la primera para ella en el bloqueo. Ya echábamos de menos ver aquí, ¿verdad? El clásico. La falta en el bloqueo directo. Reisingerova muchas veces es verdad que se mueve a la hora de plantarse para hacer el bloqueo directo. Debería cuidar esos detalles porque su equipo la necesita. Es la jugadora que más faltas comete de Girona. Gulic lanza al hierro, ese rebote bueno de Sonia. Le intentó picar el balón Juskaite. Ahí está Laya. Tranquilizando el ataque. Vamos a ver, se mueve Eldebrink. Abajo para María Araujo. Encara a Juskaite. María para Laya. Le da el bloqueo. Laya para Reisingerova. Se acaba. Media vuelta. Se tiró ahí. Falta de Sonia. Segunda para Sonia Basic. Y ahí muy bien Valencia Basket en esa defensa, compactando otra vez en la zona. Cristina Oviña con esas fintas defensivas para achicar espacio y no dejar una entrada franca de Spar Girona. Les ha complicado la vida y han tenido premio. Ahí está hablando el equipo de Spar Girona. Tiros libres para Juskaite. Juskaite, uno más. Ahí está Rubén Burgos. Segundo tiro libre para la lituana. Nos está dejando mal, ¿eh? Nos han notado todos. Ahí está. 4 de 4, pero las estadísticas de la Liga Femenina dicen que anota el 62,6. 28-24. 2:35 para llegar al descanso. Partido entretenido, duro, de calidad. Juega Eldebrink para María Araujo. Aguanta el balón para dárselo a Sonia. Sonia que busca la penetración. ¡Ahí va! Qué bien ha defendido ahí Gulic. Juskaite arriba. La última en tocar el balón, dice el árbitro que ha sido una jugadora de Spar Girona. Posesión para Valencia. Que ahí ha conseguido bajar rápidamente bien porque Gulic la verdad es que corre la pista muy bien y es muy peligrosa en esas acciones. Muy bien María Araujo defendiendo esa posición. 28-24, 2-12 para la conclusión. ¿Dónde está la pelota? Gulic jugando ahí para Laura. Esa es Cristina Oviña. Juskaite. Vamos, vaya faltón. Reisingerova, segunda. Tiene que aprender a contenerse. Por ponerle un pero al juego de esta mujer, es la contención
a la hora de hacer las faltas. Sí, ahí ha ido a buscar la trayectoria en vez de quedarse ahí protegiendo, porque ya que sí es la defensora de Sonia Basic, de una exterior, pues ahí protege zona, contén un poco y no arriesgues tanto en el tema de faltas. 5 de 5 en tiros libres para Yuskaite. Ahí Rubén hablando con Cristina Oubiña. 6 de 6. 28-26. Yuskaite, que le ha dado a Valencia Basket esa agresividad, esa determinación para estar en partido otra vez. Laya, abajo para Resingerova, media vuelta, canasta. De mucho de mérito. Resingerova. Primeros 2 puntos para la pívot checa, ¿eh? No, y ya estaba Cristina Oubiña ahí intentando robar el balón, pero de grandísimo mérito lo que ha hecho Resingerova. Cristina por el centro. Ahí está Keral, abriendo Laura Gil, lanzamiento, canasta. Primeros 2 puntos para la murciana. María a la contra, rápida la respuesta. 4 para María Araujo. Ahí Rubén. Desesperado, Diciendo, porque lo saben, ¿eh? A ver, a ver. Otra técnica. Pues no sabemos qué ha pasado. Julve, de momento le hemos dado 3 partidos consecutivos y en cada uno de ellos técnica. Pero además aquí lo más curioso es que acabando de anotar tú. Claro, ahí esta sí que Bueno, es extraña. 7 puntos esta, para Laura Yuskaite. Porque escúchame, no tiene ningún sentido. Técnica. Que, no sé, tu equipo acaba de anotar un contraataque, está bien y bueno, pues No sé si reclamaba, por ejemplo, la falta, no sé. no lo sé. A mí me gusta ver pocas técnicas en los partidos. De momento va a 1 por partido. Sí. Cristina Oubiña. Ahí está jugando para Laura Gil. Gulic. Yuskaite abajo para Gil. Gil arranca. Vamos a ver, por ahí está agarrado el paso. Bueno. Resingerova. Insistió Laura Gil y el premio a la constancia. 4 para la 15. Esto es el reflejo de lo que está siendo esta final, ¿eh? 32-31. Falta de Yuskaite. La segunda. Que merece, Entra Rebeca Allen. merece un cambio porque Yuskaite le ha dado ese cambio de marcha, esa revolución a Valencia Basket para volverse a enganchar en el partido con esas entradas agresivas. Laura es que consigue unas canastas que me deja sorprendido. Haya tirado con la izquierda de semigancho. Pero claro, la actitud buenísima. Me meten un tapón espectacular y yo lo sigo intentando porque creo en mí. Muy bien Laura Gil. Laya. Para Eldebrink, el triple de Eldebrink. Oh, corto. Rebote para Chris. A correr. Ahí está. Llega a campo contrario. Se mete por el centro. Balón atrás. Juega Allen. Allen se levanta el triple. Corto. Ahí se ha echado las manos a la cara diciendo ¡ay, bola que he liado! Claro, es que bueno, también la defensa también forma parte del juego y ahí entre Laya y Chelsea Gray han hecho que tuviera que tirar de manera rápida. Para eso hace falta técnica y a veces pues no te sale bien. 25 para que acabe el segundo cuarto. 4 asistencias para Girona, 6 para Valencia Basket. Ahí va Chelsea. Laya le dice a Resingerova que se hunda. Ahí Chelsea trabajando delante de Rebeca. Coge el balón Chelsea. Juega para Resingerova. Ahí está Frida. Frida que se la deja a Resingerova. Lanzamiento de Resingerova. 2. Un poquito liado el ataque, pero efectivo. 4. A ver, ese lanzamiento no entra. Marcador. Spar Girona 34. Valencia Basket 31. Partidazo. Sí, era lo que estábamos esperando ver. Dos equipos con defensas muy compactas y ataques con fogonazos de calidad y de buen espectáculo. Y está todo por decidir, ¿eh? Bueno, pues primer cuarto 18-12, segundo cuarto 16-19, lo que hace un total de 34-31, 3 de diferencia para el equipo dirigido por Alfred Julve. Volvemos en el inicio del tercer periodo.
Lo que estamos todos esperando, el final de este partido, pero antes, tercer y cuarto de esta enorme final de la Copa de la Reina. De momento, Spar Girona domina en el marcador por 34-31 a Valencia Basket. Ahí tienen los porcentajes de triples, 33% para Girona, 22% para Valencia, un poquito bajos, pero fíjate en los tiros libres, qué efectividad por ambas partes, ¿eh? En cuanto a rebotes, 22 para Girona, 17 para Valencia. Pérdidas, mucho mejor el equipo valenciano, solo 4 pérdidas en 2 periodos, 9 para el equipo de Girona. Mar, momento de controlar los cambios, los sentimientos, de que prevalezca el cerebro al corazón. En el descanso supongo que los entrenadores habrán ahí trabajado sobre ese aspecto. Sí, yo creo que los dos entrenadores yo creo que deben estar contentos con la estrategia planteada, porque están prácticamente donde querían estar. Yo no espero grandes cambios en estos dos últimos cuartos a nivel táctico, porque cada uno tiene su plan. Yo creo que Valencia Basket lo que intenta es un ritmo alto de partido, intenta desgastar, intenta presionar mucho con rebote ofensivo, con mucha agresividad y físico, y Spar Girona también está llevando el partido a su terreno, así que de momento estarán los dos tranquilos y esperando afinar. Los terceros cuartos de Girona suelen ser flojos. Los terceros cuartos de Valencia suelen ser muy potentes. Así que vamos a ver cómo arranca este cuarto y cómo se desarrolla en función de las actitudes de cada uno. Ayer, en la semifinal, también Girona lo pasó muy mal en el tercer cuarto frente a Perfumerías Avenida y luego tuvo que hacer un macroesfuerzo ahí. Un macroesfuerzo en el último cuarto para igualar el marcador. Vamos a ver cómo arranca este cuarto, ¿eh? Sí, esa es muy, muy buena observación. Spar Girona ha puesto pues la creatividad de Chelsea Gray en este inicio, una grandísima tiradora como Eldebrink, una superclase como Sonia Basic, para intentar que ese tercer cuarto no bajen tanto como pasó ayer. Reisingerova ahí en el centro, le ha fallado ahí la puntería. 3-4-3-1, juega Cristina Oubiña. Ahí está Gil para Queralt Casas. Balón que va a manos de Oubiña. Canasta. Vaya. Ay, de Queralt Casas. Vaya canasta, porque ha sacado ahí, no habían aprovechado el mismatch inicial, pero ha resuelto Queralt Casas muy bien. 5 puntos para la número 9 valenciana. Frida, corto, rebote para Gulic. También estaba bien tirado, que Queralt Casas se había quedado enganchada. Queralt jugando para Gil. Dentro, Laura Gil. 6 puntos. Bueno, buen inicio, lo sabíamos, de Valencia Basket. Chelsea Gray indicando la jugada número 4. Balón para Eldebrink. Basic amagó con el triple, se acerca, lanza de 2, dentro. Qué bien hace esa jugada, esa penetración hacia interior, castigando el centro de la zona, es marca de la casa y la hace espectacular. Gulic jugando para Gil. Tiros de 2, 56% para Unigirona, 36 para Valencia. ¡Ay, Laura! Qué pena, porque está muy bien jugado ese pick and roll Cristina Oubiña, Laura Gil, con ese pop y pues posterior entrada. Reisingerova. Se ha jugado ahí el ataque. Ahí está la falta. La contención de Reisingerova, que todavía no la domina. Tercera para Julia Reisingerova. Sí, hay esa frustración porque ha hecho muy bien la acción de ataque. Podía ser falta, podía no ser falta. Ya está, no está pitada. Siguiente, bajas, controlas y decides si vas a por el rebote o vas a avance defensivo, pero con más control, más que nada porque tu equipo te necesita. Juega Valencia Basket. Ahí está Queralt Casas. La penetración, pasos, muy buena defensa de Frida Eldebrink. Sí, Qué rápido ha movido los pies para ponerse por delante. Sí, además, pero lo ha hecho porque pasa por detrás,
siempre le pasan por detrás y eso hace que tenga esa capacidad de reaccionar y poderla defender, porque Queralt Casas es buenísima en el 1 por 1 así en carrera. Chelsea. Como esta otra, Chelsea Gray. Igual, los dos equipos tienen jugadoras que rompen el 1 por 1 de una manera magistral, y ahí a ver cómo paras a Chelsea Gray. Ahí está la falta de Laura Hill. Estiró el brazo, impactó en la cabeza de Gray. Tiros libres para la estadounidense. El primero que va adentro. 6 puntos en su haber. Mira, Alfred Julve, después de la técnica que le han pitado, se ha quedado tranquilito. Que bien ha ido el descanso. El segundo también dentro. 7 puntos para la 12 del equipo catalán. 38-35. Ahí está moviendo el balón el equipo valenciano. Queralt que se acerca. Hay que llegar a la esquina. Cristina, muy el bien. triple dentro. Muy bien leído. Triple para la de Zaragoza. Muy bien, han tenido paciencia con esa defensa 3-2. Al final hay que poner el balón en las esquinas, así lo han hecho. Y Cristina Oviña anotando y diciendo: aquí estoy yo, que tengo experiencia. Fluidades del infinito y más allá. El de Brink, segundo triple. ¿Pero qué ha sido eso, Diego? Eso es lo que llamo yo rango de tiro. Madre mía. Qué espectáculo. Queralt Casas, defensa zonal de Spar. Balón invertido, extra pass, dentro para Gulic. Buen movimiento de balón. Y de nuevo, otra vez, cuando el balón llega a la esquina, en este caso el lado contrario, se produce desajuste en la defensa. De momento, Valencia Basket leyéndolo muy bien. Falta de Allen, la australiana, segunda para Rebecca Allen. Ahí que se desespera, pero el uso de las manos hay que hacerlo correctamente. Ahí estaba Sonia. Fíjate, hay problemas, déjame que me levanto desde aquí mismo. Pues mucho talento, estaba muy lejos. Chelsea, otra vez dejando a Cristina fuera. ¡Buah! Balón interior y canasta de Reisingerova. Esto ya lo hizo ayer, cuando le proponen este tipo de defensa, cómo aguanta, pone a la jugadora detrás, bota y si puede conectar con el pívot, increíble. Queralt arriba, 2+1. Y ahora Queralt que responde como diciendo, que yo también sé hacer estas cosas, 7 puntos para Queralt Casas. Falta de María Araujo, la primera para la 8 del equipo dirigido por Alfred Julve. Sí, ha visto que se quedaba con María Araujo y ha dicho, voy a apretarla, voy a presionar, y anota el tiro libre también. 8 para ella. Vaya inicio, Diego. Ahí está Frida. Para María. Balón abajo. Para Julia Reisingerova. Media vuelta. Rebote para Gulic. Los movimientos son buenos. Mira, ahora ha tenido contención. Ahí muy bien, y también muy bien el trabajo de Gulic. Ese duelo en el poste bajo muy bonito en el día de hoy. Ahí está Allen, perseguida por Sonia. Laura un poquito lejos de su rango de tiro. Moviendo pies, a punto de robar Frida. Queralt de 2, corto. Balón que se pierde por la línea de fondo. 4-3. Bueno, Girona por lo menos ha podido a Valencia esos primeros 5 minutos de decir, a ver, que estamos aquí, no nos vamos. Sí, contenerlo, porque Valencia había cogido ritmito, pero luego ha salido la calidad individual, el talento que tienen ofensivamente Spar Girona, y ahí está en el partido igualadísimo. Vamos a ver, ahí hay una falta, pero no donde estaba el balón, sino Primera falta personal. Quizá de Gulic. Gulic, exactamente. Sí. Ahí la vemos como ha impactado con Sonia Basic. Primera para Marie Gulic. Primera para la alemana. 4-3. 14 de posesión para el conjunto catalán. Reisingerova viene a recogerla Gray. Gray botando, falta de Cristina Oviña. Mira que es buena defensora Cristina, y ahí moviendo el balón. Gray por arriba, por abajo, por aquí te lo paso. En fin, es que es muy difícil. No, aparte que le ha hecho ese cambio de mano,
que ha sido... En un palmo, en una baldosa. Sí, y aparte muy bien protegido, que no se lo puedes tocar, porque Cristina es maravillosa con las manos. Bueno, es rapidísima. Ella y Keral defendiendo ahí. Otra Bárbaro. vez Chelsea Gray haciendo lo mismo. El triple de Sonia Basic. 10 puntos para ella. Cuando le proponen esa defensa de pick and roll, hace un slide que es irse por en medio de las dos jugadoras para poder asistir magistral Chelsea Gray. Rebeca se planta, el triple de Rebeca, balón al hierro, el rebote muy alto para Gulic. Aguanta Gulic, se la deja Cristina Oubiña. Cristina en línea de fondo, vamos a ver ese aro pasado. ¡Canastón! 5 para Cristina Oubiña. Sí, ahí ha visto que tenía el espacio. Chelsea Gray no ha hecho el esfuerzo defensivo, se la ha dejado a María Araujo y Cristina Oubiña tiene mucho talento. Aguanta Gray, estaba sola. Reisingerova, María, ahora Reisingerova, lanzamiento de 2, dentro. 8 puntos para Julia Reisingerova. Cristina. Bien arriba Gulic a bloquear, se hunde ahora. Keral con Gulic. Gray cometiendo ahí la infracción. Muy inteligente esa falta por Chelsea Gray, justo antes de que pudiera empezar a subir el balón Gulic, porque tenía muchísima ventaja. De hecho, casi se la roba. Ahí, pum, mete la mano porque estás en desventaja. Primera para la estadounidense. Claro, si tienes 4 no lo hagas, claro. Esto. Pero tiene buena gestión de las faltas y ha dicho, esta es la opción. Ha entrado Yuskaite, que antes con 7 tiros libres casi consecutivos ha puesto a su equipo en partido, ¿eh? Eso es, Yuskaite ha sido ahí clave en el segundo cuarto. Gray otra vez se esconde. Balón arriba sin mirar. Reisingerova arriba, no hay canasta, pero sí falta personal. A ver si se la pitan a Keral. Pues no, ha sido para Galic. Y ahí mira cómo intentan compactar la defensa, todas las jugadas de Valencia Basket en la zona para evitar estas acciones. Pero es que Chelsea Gray, cómo juega el bloqueo directo. Tiene recursos para todo. Vamos a escuchar a Rubén Burgos. A ver qué les cuenta a sus chicas. Hay que actuar ahí, Chris. Estarás tú con ella. Bloqueo directo 1-5. Vale. Push, under. Under seguro. Repick, show. De verdad. A parar el balón. Y el resto preparadas. Under, repicará, show. ¿Vale? Si tengo que ayudar, que me recupere, yo recupero. One player help for the pop. We help. Player help. Vale, ataque. Un corte es largo para que Raquel bloquee. Tenemos aquí a Gil, ¿vale? Con pases. Yuski ready. Tengo la y si es zona, las dos. Pantalón. 1, 2, 3. Pues ahí tienen al señor Turgay de Mirel, presidente de FIBA Europa. No se quieren perder el espectáculo y recuerden, mira, Lucy Pascua, la grandísima jugadora y presidenta de la AJUB, la Asociación de Jugadoras de Baloncesto. Y es que mañana hay el sorteo aquí en Valencia para saber cómo queda configurado el Campeonato de Europa de Baloncesto Femenino que se jugará en Valencia en junio. Bueno, tiros libres para Julia Reisingerova. El primero que va adentro. Y quería comentar un poco del tiempo muerto de Rubén Burgos. Claro, preocupados por cómo está generando Chelsea Gray y le estaba dando instrucciones a sus jugadoras. Les decían que en el bloqueo directo, en el inicial, que pasaran por detrás, porque Chelsea Gray de primeras no se va a levantar, y que en el repick, en el segundo bloqueo directo que hacen, que hicieran un show. A ver si así pueden parar la producción de Spar Girona. Defensa zonal. Gil, que se ha encontrado con hueco. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vaya pase le ha dado ahí a Raquel Carrera. 4 puntos para la de Ourense. Y de nuevo otra vez, cuando el balón va a las esquinas, se empiezan a generar ventajas.
Jugando Chelsea. Balón para Sonia. Sonia invierte. María el triple, el triple de María Araujo. 7 para ella. Impresionante el triple de María, ese balón que ha cruzado todo el campo, porque la defensa de Valencia Basket estaba compactada, muy bien leído ahora por Spars Girona. Yuskaite para Keral. Ahí está Keral buscando, perseguida por Laia. Yuskaite, la lituana. Uy, Grey ahí poniendo manos. Dice que no la ha tocado. Mira, se ríen, si no se ríen los casi. árbitros, ¿eh? Como diciendo, hombre. Ah, y creía que íbamos a ver la repetición para decir, bueno, ¿has visto la trayectoria cómo ha salido ese balón? Vamos, puede no haberlo tocado, pero ha sido rarísimo cómo ha salido, Ahí el triple de María Araujo. Qué importante ese triple. 2 segundos y medio para acabar la posesión, 52-47. 2:37 para el final del tercer cuarto. Ahí está Cristina Oubiña esperando a ver a quién se la da. Pues supongo, no sé, que Spars Girona hará cambios en todo para que no le pillen. Ahí está Cristina, hay que lanzar. Lanzamiento de Cris. No entró. Complicado. Jugar rápido, Gil, sí, muy complicado. Laia. 2 pivots arriba, bloquea el ONU. Se abre. Laia. Se queda ahí sin pase. Juega para Pau. Esta es para el ONU. Reisingerova. Ahí contra Raquel Carrera. Bien, Reisingerova. Falta de Raquel Carrera. Y muy bien. Primera para Rachel. Sí, muy bien Spars Girona ahí poniendo a Reisingerova a jugar en el poste bajo con todo el espacio para ella sola, porque así Valencia Basket no tiene recursos para montar una defensa de ayudas. Y luego se va muy bien hacia la línea de fondo y una jugada muy inteligente. Tiros libres para Reisingerova. Lanza el primero y anota. Lleva ya 10 puntos. 3 tiros libres lanzados. De momento 2 anotados. Joven jugadora, 11 para Julia Reisingerova. Nacida en el 98 en Praga. Y que el año pasado en Valencia Basket no tuvo su mejor año, pero los años que juega en Spars Girona es como que renace y hace unas temporadas magníficas. Arrancó en San Adrià. Hizo un temporadón, lo que le permitió fichar por equipos de arriba de la tabla. Ese rebote para Leti. 2 puntos más para Leticia Romero y son 4. Falta personal y Laura Gil. Se enfadan también quizá por la acción anterior de Cristina Oubiña en el otro lado, que recibió 2 contactos dudosos, y ahora aquí es la misma acción en el otro lado. Segunda falta para Laura Gil. Tiros libres para Chelsea Gray. Se sienta Reisingerova ahí al lado de María Araujo. Y Chelsea Gray, que está tomando galones en el sentido de producción. Tenemos a Laia Palau, que es como la líder, la que dirige, la que templa, y Chelsea Gray en estos momentos ya lleva un rato cogiendo liderazgo anotador o liderazgo de creación ofensivo. Se le ha salido el tiro libre ahí. Fíjate qué pinta tiene. Parece que haya salido de copas. Segunda. Este sí que entra. 8 puntos para Chelsea Gray. Claro, es lo que decíamos. No solo ha sido la barbilla, sino el golpe que se ha recibido en la cabeza. Y por esto le están poniendo ahí hielo a la buena de Sonia Basic, iba a decir el de soltera, Petrovic. Sonia Basic. Claro. Y por eso teníamos ahí entre el pobre mentón y la cabeza con el hielo. 5-5-4-9. 6 por delante el equipo de Alfred Julve. Ahí está Leti Romero. Coge lado izquierdo. Abre para Raquel. Se frena. Abriendo para Ana. Esa es Traham Davis. Pasito adelante. Rodeada. Buena defensa. Ahí lanzamiento de Ana. ¡Bueno! 3 puntos para Ana Gómez. Bárbaro lo que acaba de hacer. Sí, porque 2 grandísimos esfuerzos defensivos de Spars Girona
llega Ana Gómez y esto es baloncesto, esto es el nivel que tienen esta gran final. Campo atrás de la Bukiene. Esa es la defensa que ha hecho ahí Raquel, que le ha permitido recuperar el balón. Ahí está Ana, fíjate ahí ese lanzamiento ya fuera casi del campo. Sí, sí, y casi fuera de tiempo. Y eso hace, acciones como estas, hacen que Valencia Basket pueda volver a entrar en partido. Trajan Davis, lanzamiento de 2, no, rebote Pau. Se la deja ahí a Laia para que la suba con calma. Ahí está Ana, atenta a ver si puede robar la cartera. El de Brink, coge el lado derecho. Esa es Laia. Laia cambiando el balón de manos. Se mueve el ONU. ¡Ay! Balón parado por la pierna de Ana Gómez. Igual. 33 segundos, 2 décimas para que acabe el tercer cuarto. 14 de posesión después de tocar con el pie el balón. La base de Valencia Basket. Ahí está Frida. Uy, qué bien le ha picado el balón por detrás de Leticia Romero. Sí, además de manera muy clara, porque si no normalmente es falta. Es falta. Qué rápido hay que ser de manos para poder hacer ese movimiento, ¿eh? Ahí Laia mirando a sus compañeras. A ver. El ONU. Falta. No es de Trajan Davis. Yo creo que ha sido de Yuskaite. Vamos a verlo repetido. Yo creo que es de Yuskaite. Falta personal de la jugadora Valencia Basket, Yuskaite. Efectivamente. Tercera para Laura Yuskaite. Tiros libres para Adaora El ONU. Hoy no ha visitado esa línea. Anota el 75,7 de los que lanza. 7 puntos para ella. Ahí está el entrenador de Spar Girona, Alfred Julve. Va con el segundo. También dentro. 8 para la nigeriana de pasaporte estadounidense de nacimiento. En Houston nació. Falta de Laia Palau. Primera para la número 3 de Spar Girona. 23 segundos, 5 décimas para que acabe el tercer cuarto. 5-7, 5-1. Yuskaite ha sido la que ha recibido el balón. Esa es Ana. Trabajando el equipo de Valencia. Segunda para Laia. Que no llevaba ni una y ahora en 3 segundos. 2. Mira el enfado que lleva porque... Ahí está, pasando el bloqueo. Pero ya cuando pasas con los brazos así dices... Estoy diciendo que no la estoy tocando, con lo cual es que la estoy tocando. Ana Gómez. 4 puntos en su haber. Rubén Burgos tapándose la boca para que no escuchemos lo que le dice a su ayudante. 5 para la 4. 14 segundos para llegar al final del tercer cuarto. 57-53. Ahí está Laia. Laia que busca. Ahí está Laia. No se la dan. No le dan la canasta, sino la falta a Ana Gómez. La segunda. Falta personal de la jugadora de Valencia Basket, Ana Gómez. Ahí en ese forcejeo inicial en la entrada han considerado que no era continuada y una acción, bueno, marca de la casa, de Laia Palau. De Laia. Ahí está en la línea de tiros libres. Lanzando el primero, anotando. 6 para Laia Palau. Anota el 73,9% de los tiros libres que lanza esta temporada. Ahí va con el segundo. También dentro. 7 puntos en su haber. Cambios. 4 segundos, 8 décimas para que acabe el tercer cuarto. La Bukiene se ha dado cuenta que no tenía la suya y dice, me voy, pero vamos, para atrás corriendo. Que no me hagan un pase largo. Queralt por el centro. Queralt forzando. No.
La estaba pidiendo Leti para el triple. 59-53. 6 de diferencia para Spar Girona. Periodo que ha acabado con un parcial de 25-22. Decíamos, cuidado con el cuarto, cómo lo ha trabajado Girona, ¿eh? Sí, porque Valencia Basket, a anotar 25 puntos en ese tercer cuarto, normalmente hace que se vaya en el marcador, pero Unigirona ha dicho, necesitamos producir. Una vez más, Chelsea Gray ha sido una de las claves para que pudieran anotar estos 22 puntos en este cuarto. Muy buenos los porcentajes de momento de ambos equipos de cara a canasta. Escuchamos a Rubén. And we play now excellent high-low between you two. Connect, extra pass, los tiradoras. I don't want fakes now, okay? If it's not nobody in your face, it's 3-point shot. And no sé si sale Sonja Basic, maybe he's on court. Saldrá para jugar muchos balones. Real defense against me. But now, Green, please, atrás. No tenemos problemas de faltas ninguna. No bonus. Press the ball. ¿Podemos hacer show en los directos ahora, Celeste y yo? Si sale la tiene de 5, podemos hacer cambio con ella. Vamos a eso. Red. Green and red in ball screens. And last 6 seconds. Ready, we need to switch. They will help each other. Most important, pelear por el rebote. Pues de verdad que nadie se lo quiere perder. Esa señora es Gloria Calero, delegada del gobierno de la Comunidad Valenciana. También aquí presente en esta final de la Copa de la Reina, de la que estamos viviendo su 59 edición. Spar Girona ganó en cuartos de final a Movistar Estudiantes 7-3, 5-5. Ganó en semifinales a Perfumerías Avenida 7-8-9-1 después de una prórroga. Valencia Basket en cuartos ganó a IDK Euskotren 7-4, 5-8 en el partido de los nervios de Valencia. En semifinales pudo con Lointec Guernica Vizcaya 5-7, 4-6 y creando afición de bien pequeñitos, aunque sean con cascos, para que los críos no se asusten. Bueno, vamos con el último cuarto, Mar. Vamos con el último cuarto, que pues como el resto del partido, trepidante. Un poquito por arriba ahora Spar Girona. Veremos qué ofrece Valencia Basket para intentar ganar este título. Sí que te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién va a ganar? Alguien que no lo ha hecho nunca en una final de Copa. Cierto es. Canastón de Trajan Davis. Primeros 2 puntos de Trajan Davis. Ha hecho una Copa un poquito discreta, ¿no? Laya presionando, vamos a ver el equipo de Valencia que se quedaba ahí, ahora la persigue Laura Gil, balón para Ferrari con Laya, ataque largo, ahí está Frida, la Buquiene que venía a darle el bloqueo, Frida se gira a la media vuelta, corto, el rebote para el ONU, bueno ese rebote. El ONU no. Pero el rebote era magnífico viniendo en carrera. Porque es difícil quitarle el rebote a Trajan Davis, que hace un trabajo defensivo que no se ve, pero es muy, muy bueno. Y esta va a ser una de las claves de este último cuarto. Ana la carga. Ana, el robo de Laya. Falta clara y antideportiva para Ana Gómez. Ahí paró a Laya. No fue a luchar por el balón, sino a detener a la jugadora. Y por eso esa antideportiva. Sí, sobre todo porque la desplaza desde el lateral. No, si hubiese estado justo delante de Laya, enfrente, no hubiesen pitado esa antideportiva, pero claramente la va a parar sin intención de jugar y además desplaza con el brazo, que se ve aún mucho más, así que... Fíjate, está aquí hablando abajo Ana, diciéndole al árbitro, ha hecho un poco de cuento, que se ha desplazado. Nada, Sandra Sánchez aquí ha acertado pitando esa falta. Luego después las jugadoras le pueden poner más movimiento o menos. No, yo creo que es antideportiva, sí. Yo creo que es clarísima la antideportiva. Es clarísima porque no había intención de jugar el balón, sino de detener el ataque. 9 puntos para Laya Palau. 6-1, 5-5 y posesión para Spar Girona,
que juega su quinta final consecutiva de Copa, pero nunca ha levantado el trofeo de campeón. Ferrari se ha llevado ahí por delante a Leti Romero. También se va quejando diciendo no he hecho nada. No. Tercera para Pau Ferrari. Bueno, ahora lo que hay que hacer es reset y volver a concentrarse en este caso en la defensa si eres Espargirona y en el ataque si eres Valencia Basket. Trajan Davis arriba. Pau llegó a la ayuda un pelín tarde, se llevó por delante ahí a Trajan Davis, cometió su cuarta falta personal. Claro, ahí Pau, si hubiese llegado y se planta en vez de saltar, posiblemente hubiese llegado a hacer falta en ataque. Ese rótulo se lo han puesto a Labukiene, la falta. Pues nada. ha tenido se suerte. la quito a Pau y se la pongo a Yedre Labukiene, segunda para Labukiene. Igual le damos media a cada una, ¿eh, Diego? De momento tiro libre anotado por Celeste Trajan Davis, lleva 3 puntos de momento. Y con ese son 4. Buena tiradora Trajan Davis. Laya cruzando campo. 6-1-5-7. Ahí el ONU que ha leído la acción ofensiva a hacer. Pau para el ONU. El ONU por el centro. Jugando para Laya. 5 segundos. Hay que jugarla. Laya forzando. Corto. Rebote para el ONU. Han pitado falta ahí. ¿O qué han pitado? ¿Habrán pitado falta de Laya al chocar contra Trajan Davis? Sí. Falta para Laya Palau. Tercera. Tendremos que hablar con ella porque se está convirtiendo en una faltona, ¿eh? Acabó con 4 con perfumerías y nos extrañó diciendo que es raro. Pero bueno, más raro lo de Silvia, que acabó con 5. Es verdad, sí. Y bueno, y ahora en estos minutos Espargirona que le está costando anotar en ataque. Y Valencia Basket lo aprovecha. Oh, esos pasos de salida. Se va ahí. Trajan Davis me gusta porque no es una protestona, ¿eh? Le han pitado pasos y dicen, ¿será posible? Y se va tranquilamente diciendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y muy buen trabajo de Labukiene sacándola fuera, echándola para que tenga que girar y jugar de cara, de posiciones alejadas. Luego pasan cosas como estos pasos. Ahí recibiendo el Lebring. Aguanta Frida. Viene esa ayuda de Trajan. Se planta el triple corto. Rebote para el ONU. A ver si lo levanta. No, prefiere jugar largo. Ahí está Frida. Pide calma. El ONU, media vuelta. Balón arriba. No, el rebote se lo queda Labukiene. Perfecto. El triple de Pau. Dentro. Pau Ferrari. Salva situaciones. Qué mano tiene esta mujer. Le da igual que juegue 5, 15, 30 minutos. Siempre está preparada. Y Diego, te digo una cosa. Vital, fundamental. El trabajo en el rebote ofensivo del ONU. 6-4-5-7. ¿Qué ha pasado? Porque se ha detenido el juego. A ver. Vale, parece ser que se ha ido un poco la luz en el pabellón. Y van a ver si lo pueden arreglar para que se vea algo mejor el juego y sobre todo para la tele. Fundamental para televisión que haya luz. Si no hay luz, es casi imposible poder transmitir algo. Bueno, 6-4-5-7. Ahí está Frida Eldebrink en el banquillo, al lado de Chelsea Gray. Es que imagínate lo que tienen en pista y lo que tienen en el banquillo, las de Espargirona. Y Valencia Basket ya haciendo cambios de vuelta en pista a Cristina Oviña, que es la gran directora de este equipo, para intentar darle la vuelta a esto. Ahí hablando Basic con el ONU, con Labukiene. Ahí esperando que la luz vuelva al pabellón. Jugando ya Valencia Basket.
Chris abriendo para Gulic. Balón, para Yuskaite. Cristina aguanta el balón. Yuskaite quería cargar el brazo. Iba con toda la intención. Pase para Gulic. Lanzando Gulic. Falta de Sonia Basic. Tercera. Le quedaba muy poquito de posesión, ¿eh? Eso te iba a decir, que habían hecho un esfuerzo defensivo espectacular, pero tiene que ser llegar hasta el final. Ahí está la falta, sí. Le da en el brazo. Ahí Sonia. Con el brazo de lanzamiento. 6-4, 5-7, 7 de diferencia. Tiros para Marie Gulic, la alemana. No había lanzado ninguno hasta el momento y lleva 6 puntos en su haber. Y además lleva 5 rebotes capturados y una asistencia entregada. El segundo sí. 7 puntos para Maria Gulic. Menos de 7 para conocer quién es el campeón de esta edición de la Copa de la Reina. Ferrari, abajo para Sonia. Delante de ella, Rebecca Allen. Ahí Rebecca intentando poner la mano, progresando Sonia. El semiganchito, canastón. Ahí Sonia Basic. Espectacular. Rebecca Allen le intentaba sacar la falta en ataque, pero es que Sonia Basic tiene una clase. Balón arriba de Gulic, perfecto. 9 puntos para Gulic. Sí, muy bien ese juego de bloqueo directo. Valencia Basket, Gulic acabando muy bien. 11 asistencias para Spar Girona, 13 para Valencia Basket. Laya jugando para Sonia. Sale Ferrari de los bloqueos. Le pide el bloqueo ahí ahora Gulic. Bien la asistencia. Arriba. No consigue la canasta. La Buquiene. Oviña. Arriba. No consigue la canasta. Bien la Buquiene. Fíjate. La última en tocar el balón tirando a canasta y recoge el rebote en su propio aro. Perfecto el trabajo de la lituana. Laya por el centro. A ver. El ONU. ¡Oh! Te has equivocado. Creo que no se esperaba que... Te has equivocado. No se esperaba que le saliera a taponar Laura Gil tan rápido. Ahí eso da una rabia, te comerías la pelota y al rival. Y aparte es muy raro en el ONU, que es una de las jugadoras con más clase que hay en esta liga. Pero se ha sorprendido ahí que Laura Gil ha hecho un esfuerzo muy bueno. Estaba punteando el tiro y se ha liado, vamos. 66-60. Juega Cristina. Ahí para Gulic. Viene Rebecca a recibirlo. Rebecca, ¡uy, qué balón picado a Gulic! Era con bueno, fuerza para que lo cogiera arriba. Era bueno, se le ha porque, escapado entre los brazos. Sí, era bueno porque estaban haciendo defensa de cambios Spar Girona. La idea era buena, pero fíjate se ha Chelsea. escapado. Fíjate Chelsea. Vaya pase ahí por la espalda en el 2 contra 1 que le han hecho. Lanzamiento corto. Rebote para Gulic. Juega Chris. ¡Uy! Se quedaba ahí Pau para robar. Cristina. Keral, balón que lo pierde y Pau que lo puede recuperar. Ya en campo contrario, con calma. Porque fíjate, han bajado 5 a defender y solo habían 2 atacantes. 66-60. Basic, bloqueo de la Buquiene. Ahí está Gray. Gray a punto de perder delante de las manos de Keral. El triple de Gray, corto. 2 tiros que le han quedado cortos a Gray. Keral que pide ayuda. Cristina para Gil. Rebotes 25 para Girona, 23 para Valencia. Laura Gil de 2, de ahí tiene buena mano, falla. El rebote le ha llegado a Sonia. Pero está jugando bien esas situaciones Valencia Basket, solo que no está anotando. Varios minutos sin anotar ninguno de los dos, Sonia es de 2. Balón al hierro. Rebote. Cristina. Quiere correr Cristina. Quiere imprimir velocidad. Gil. Ahí Rebecca Allen. Se planta. Lanza de 2. Buen lanzamiento y buena canasta. 10 puntos para Rebecca Allen.
Sí, ahí si haces cambio tienes que apretar un poquito más para que no se pueda levantar tan cómoda. Sonia, con el balón en las manos. Jugando ahí con calma para Labukiene. Gray. Falta personal de Gulic. Tercera. Ahí quizá innecesaria, ¿no? No, bueno, ahí lo que están haciendo es una defensa push, que tienes que empujar a tu jugadora. Ya, pero para delante que del Oguiña... árbitro. No, la defensa push es así. Sí, ya lo dice la palabra. Pues eso. Pero como Chelsea retenía el balón ahí, estaba Cristina esperando a ver por qué lado va para recuperar. Pues al final le han pitado la falta. Ahí está el ONU, ¡qué bien! ¡No! Era un pase quizá a Reisingerova que venía de cara. Ahí Chelsea. Controla el balón. Vamos a ver, aguanta la estadounidense por el centro. Me voy por aquí, 1-2. Doblo a Reisingerova. Fantástico, lo de Gray es fantástico, eso es increíble. Sí, porque había salido un poco a jugarse ya dos opciones muy precipitada. También es su juego, pero quizá no tocaba y necesitaba una acción con un poco más de criterio, y ahora sí que ha podido conectar muy bien, un poquito más de juego colectivo, eso es lo que han hecho. 2 puntos para Espar Girona, que lo necesitaba como agua de mayo. Estoy por detrás siempre, porque es muy larga, ¿sabes? Lo primero. Green now is full court green. Okay, press the ball full court. If we need run and jump, saltamos y cambiamos. Press. Let's go full court press. Here, the difference. If they go the low post with you, Marie help, Laura comes Low post against you. Everybody rotate. Everyone in the paint. I'm coming off so many screens. If they go low post against Marie, Julia, 5-5-5, okay, collapse. Collapse, con Julia ayudarías tú más. Con Julia ayudarías tú más, ¿vale? Si hay puesto abajo de Julia, ¿vale? Uno arriba, remember. Please, Greg, you go. In the left side, okay? Laura Hill. This side, okay. On this side. Hill, Chris, and back, go. Marie, they come back. 3-point shot back, roll, Laura Hill. If we reverse, your shot of 3 or 2 on Pinterest. One thing. Vale. This is our court. Pues me encanta Rebecca Allen con ese grito, pidiendo un último esfuerzo para sus compañeras, porque tienen la copa ahí a tocar, pero necesitan hacer muy buenas acciones defensivas y también en ataque anotar con un poco más de facilidad. Pero ella misma también decía, madre mía, es que estoy recibiendo muchísimos bloqueos. Si es como juega Espar Girona. 6-8, 6-2. Juega Valencia Basket. Sesgil. Queral. Delante de ella Frida. Queral. Vaya, dos velocistas. María recoge el rebote. Y muy buena defensa de Frida Eldelbrink, dejándole ese medio metro con esos pasitos defensivos. Muy bien Espar Girona ahora. Gray jugando ahí para Sonia. Sonia. Rebeca la última en tocar. ¡Ay! Parece ser que ha habido falta personal en ataque porque ha habido un bloqueo mal hecho. Ha sido de Frida Eldelbrink. Segunda para la sueca. Ahí abajo, ahí reteniendo ahí a Gulic. Sí, ha bloqueado como 2 veces y en el segundo se ha desplazado. Ahí está Cristina abriendo para Gulic. Gulic perseguida por María. Gulic arriba. Buena defensa de María, ¿eh? Sí, sí. Qué bien ha defendido ahí. Sube ella el balón. Vamos a ver. Se oye, pasa a campo. 8 segundos. Qué buena defensa de Laura Gil. Estaban avisando desde banquillo, pasa a campo. Sí. En este caso con pase igual porque ya no le daba tiempo. Muy buena defensa de Valencia Basket. Y es lo que estaba de hablando, una defensa buena de Girona, una defensa buena de Valencia. Claro. Y Rubén Burgos lo estaba pidiendo esa defensa presionante.
en lo que quedaba de partido, en ese tiempo muerto. 1:43 para que acabe el partido. 6-8, 6-2. 6 por delante. Spars Girona. Cristina. Aguanta Cristina. Balón. Ahí se ha equivocado. Se ha metido ahí en la boca del lobo. Chelsea Gray. Ese pase de memoria a Sonia. Chelsea. Piden que con calma. 4 tapones. Spars Girona. 1 Valencia. Ahí está Gray. Manejando el balón. Delante de Cris. Falta de Cristina Ubiña. Es la segunda para la jugadora nacida en Zaragoza. Ay, fíjate qué dominio tiene. Todo manos, todo cuerpo, todo movimiento. Fíjate qué rápida Cristina, ¿eh? Sí, además con las manos abajo intentando robarle el balón. Técnica a Queralt. Técnica a Queralt Casas. Técnica a Queralt Casas por esa defensa que ha hecho ahí. Pisando la línea. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Una técnica a 1:19. Ahí va. Sonia. Tiro libre y anota. 10 puntos para Sonia Basic. Ahí Queralt hablando con el árbitro. Dices, bueno. Bueno, si por reglamento... Sí, si el reglamento lo dice, nada que decir, desde luego. Pero normalmente se suele decir, deja distancia. Y entonces la jugadora dice, me voy un paso atrás para sacar, que tengo tiempo. En fin, ahí he de reconocer, que ese punto del reglamento no lo tengo presente. Con lo cual, nada que decir. Si lo pone el reglamento, la técnica bien pitada y punto. Vamos a escuchar a Rubén Burgos a ver qué tiene preparado. Defense. Switch. Todo cambio. Press the ball. Todo cambio. After our offense. After our offense. Press the ball. Todo cambio. Si ellas meten, yo pediré tiempo para sacar de allí. Si no meten, they don't score. That's the call. Chris. Walk it up. Puño Laura Gil. And shooters. Popping juice. Okay. Penetrate. Layup. 3-point shot. Press the ball. Every basket. Cada canasta que nos meten, tengo tiempo para sacar de ahí, ¿vale? Ahora, primero, intentar robar. Luego cambio entonces. Vamos, tío. ¡Venga, vamos! Bueno, pues ahí Rubén Burgos dando las indicaciones a sus jugadoras, porque queda aún por jugar 1:19. Son 7 puntos de distancia. Necesitan hacer una grandísima defensa y un par de ataques para tener opciones. Ahí está. Reisingerova. Esa mano de Rebeca. Reisingerova. Se le ha escapado a Chelsea. Contraataque de Yuskaite. Ha perdido el balón ahí Yuskaite. 1 minuto para acabar la final. Falta personal. Bueno, a Valencia le está pudiendo ahí, Sí, ahí yo creo que han hecho un muy buen trabajo defensivo, y en ese contraataque, bueno, pues Yuskaite se ha enredado y ha perdido la oportunidad de poder anotar fácil, porque Spars Girona es experimentadísimo en este tipo de situaciones. Están muy acostumbradas a competir, lo están haciendo muy bien en esta Copa de la Reina, y va a ser muy difícil que dejen escapar este partido. Dos lanzados, 2 anotados por Chelsea Gray. Se va hasta los 10 puntos. Tiempo muerto, 7-1, 6-2. Girona acariciando su primer título de Copa. Le falta ese título porque tiene el de Supercopa y el de Liga por duplicado. No, están a puntito de conseguirlo en un año complicado, difícil como para el resto de los equipos. Están ofreciendo un trabajo excelente. Vamos a ver si lo consiguen. Queda poco para saberlo. Como él. Mari, bloqueas para Queralt. Pero el balón es para Laura Gil. Ok. Mari, set back screen to Queralt. Step your feet. Switch your feet. Ok. So, with the ball in Laura Gil here.
individual, Marí, pase. Chris, has sacado. Si es individual, te vas. Si es zona, entra aquí para tu tiro de 3. 3-point shot, Chris, against zone. 3-point shot back against one. Marí, after set the screen to back, slip, offensive rebound, cogí la assist. Deja la cara, Marí cayendo. Está ahí si es zona, ¿vale? Rebote, balance. If we miss against Julia Resikerova, foul in the rebound. Foul in the rebound. 44. Vamos. Bueno, pues ahí estaba Rubén dando las explicaciones necesarias para que su equipo intente remontar ese marcador adverso. De momento, Spar Girona con un pie, de momento, en lo más alto del podio. Vamos a ver, porque en un minuto hemos visto cosas espectaculares en el baloncesto. Son 9 de diferencia. Juega Valencia Basket, Laura Gil. Lo que haya que hacer, hay que hacerlo rápido. Laura Gil aguantando. Para Rebeca, no dejan que se levante. Queral, el triple. El balón al hierro, el rebote para la de siempre. María Araujo. Sonia, la pide. Ahí está la base, la estadounidense. Vamos a ver cómo ha dominado el balón ahí, a punto de perderlo. Increíble. Glover Trotter, Chelsea Gray. Sonia, dejando que pasen los minutos, los segundos. Falta de Queral Casas. La segunda. ¿Cómo ha dominado el balón ahí? Chelsea Gray. No. Espectáculo increíble el que acaba de dar. A punto de perder, botar bajo, hacia arriba, con la izquierda, con la derecha, por detrás, por delante. Buah. Sonia lanzando y anotando. 11 puntos. No, 10 en su haber. Uy, ese no ha querido entrar. 7-2, 6-2. Juega Queral. Abriendo. Triple de Queral Casas. Era Cristina Ubiña quien le daba el balón. Aguanta. Hay que pasar campo. Ahí está intentando pasar campo María Araujo. Ya abajo ha bajado los brazos Valencia. Van a aguantar el balón. 7-2, 6-2. Ahí está la alegría de los de Alfred Julve. Y lo han conseguido. Tienen el título que les faltaba. Enhorabuena al equipo catalán. Enhorabuena a Alfred Julve, a Laura Antoja y a todo el equipo técnico del conjunto de Gerona. Enorme el trabajo de las jugadoras de Girona. No, impresionante la Copa de la Reina que se han marcado estas jugadoras, eliminando ya en semifinales a un grandísimo Perfumerías Avenida que venía siendo intratable. Hoy en una final muy seria, que la han tenido controlada, a pesar de que los márgenes no han sido muy holgados durante todo el partido, exhibiendo una grandísima defensa. Hemos visto defender a jugadoras que suelen ser más ofensivas, y luego en ataque, creatividad, muy buen baloncesto, jugando en equipo, y la verdad es que se merecen esta Copa de la Reina. Es su primera Copa de la Reina. Hemos disfrutado muchísimo con un baloncesto de verdad que merece la pena ser visto de aquí en adelante. Se habían enfrentado en 2 ocasiones esta temporada. Las 2 veces se había llevado la victoria el equipo de Rubén Burgos, pero hoy no ha podido ser. Hoy han sabido jugar de manera diferente, no han jugado a lo loco Girona, no han querido correr, han preferido ir poquito a poco y ir haciendo un juego más contenido. Sí, la verdad es que la manera en que han planteado el partido, sobre todo desde la defensa, porque saben que en ataque tienen mucha calidad, y me consta que Alfred Julve les da muchísima libertad en esa faceta. Lo han construido desde la defensa, teniendo muy controlado las situaciones de contraataque de Valencia Basket y otras situaciones más que eran claves en el día de hoy. Bueno, momento de hablar con Ana Gómez, la directora de juego de Valencia. Ana, lo primero, felicitaros porque habéis llegado a una final. No lo había conseguido todavía el club. La organización del evento extraordinaria y el juego que habéis desarrollado buenísimo. Al final alguien tiene que ganar, y ha sido en los minutos finales.
Bueno, muchas gracias. Primero felicitar al Uni Girona. Creo que todo el mundo ha hecho una Copa de la Reina espectacular. Creo que ha sido muy bonita, quitando que no teníamos a toda nuestra afición y a todas las aficiones, que eso es lo bueno de la Copa de la Reina. Y bueno, muy triste porque hemos perdido, pero sabiendo que somos el Valencia Basket y vamos a jugar más finales. Ana, la verdad es que siéntete orgullosa de verdad por ti, por tu equipo, porque habéis hecho un partido excepcional, habéis dado un grandísimo espectáculo, pero ¿cuál crees que ha sido la clave para que al final no hayáis podido alzar vuestro primer título? Yo creo que hemos estado muy bien en defensa, lo nuestro es defender y correr, creo que Uni Girona no nos ha dejado correr en este partido y bueno, no hemos estado muy acertadas en ataque, yo creo que ahí pues Uni Girona sabía lo que tenía que hacer y lo ha hecho y de nuevo enhorabuena. Ana, lástima porque no habéis podido desarrollar ese baloncesto que tenéis memorizado de jugar a la carrera, del extra pass, buscar justo el momento necesario para dar el golpe y llevaros el partido. ¿Más mérito del equipo gironí, del equipo de Girona, o más de mérito vuestro? Yo creo que esto es una final y no nos han dejado jugar nuestro juego, vamos a ser sinceras. Yo creo que Girona ha estado muy bien en el balance, no nos hemos podido pasar muy bien el balón y creo que eso ha sido mérito de Girona. Nuestra gran defensa, este equipo ha estado los 40 minutos ahí y que, como he dicho, vamos a jugar más finales, esto es Valencia Basket y vamos a dar más guerra. Pues Ana, a componerse, a volver a la vida normal porque el 13 tenéis un partidazo frente a Perfumerías Avenida en este mismo escenario. Sí, esto no para, es la Copa es muy bonita y muy especial, pero sabiendo que aún estamos, que nos quedan muchas cosas bonitas por conseguir, por disfrutar y lo vamos a hacer. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Muchas gracias a vosotros. Pues ahí está la gran Ana Gómez. Siempre una dama en las pistas y en las declaraciones y afectada. Sí, la verdad es que se la veía pues con esa... rabia de no haber podido ganar. Bueno, exactamente. Mi palabra va a ser entre rabia, tristeza, porque es verdad que han hecho un trabajo muy bueno, pero ha sido muy honesta en las declaraciones, ¿eh? Bueno, pues momento para hablar con Laia Palau. Laia, por fin la Copa en casa para llevarla a casa. Muy contentas porque, bueno, Girona no había ganado nunca una Copa. Hemos pasado por muchas cosas, como todos los equipos. Está siendo un año muy difícil y muy contenta de poder darle esto a la ciudad de Girona y al club y al equipo, que está siendo al menos, podríamos decir que movidita la temporada. Laia, fantástico, enhorabuena por este baloncesto que habéis desplegado, habéis hecho de verdad, un magnífico espectáculo hoy. Estoy de acuerdo contigo. ¿Podrías explicarle a la gente lo que cuesta, lo que os ha costado ganar este título? Pues sí, te lo puedo explicar porque me lo sé. Mira, venimos de unos cuartos con dudas porque, bueno, nos falta una jugadora que es Chelsea Gray, que se está medio recuperando, que para nosotros es muy importante. Se nos rompen un par de jugadoras en el partido, como Julia Risingerova y Frida, que tienen 2 contusiones. Llegamos a unas semifinales con dudas de tener que luchar contra todo un campeón como es Salamanca, que está haciendo una temporada espectacular, pero es el valor de superar esos momentos difíciles y llevarse ayer las semifinales hace que hoy el equipo haya salido con una confianza muy buena de que sabemos sufrir y de que por muy mal que se pongan las cosas hemos aguantado. Yo creo que ayer desplegamos un baloncesto muy chulo. Yo creo que Valencia ha pagado el partido de ayer y los 3 partidos seguidos y hemos estado muy bien. Escucha, me van a dar una copa, con lo cual creo que me tendría que ir. Es lo que te iba a decir, Laia, que nos gustaría hablar contigo media hora, pero venga, que nos están apretando a todos. Ves a recibir la copa. Venga. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, un beso, un abrazo. Estábamos sufriendo, como sí, estábamos sufriendo diciendo, no hables más, claro, no hables más, que te tienen que dar la copa. Claro, por favor, que no te echo la pregunta para MVP eso. de la copa, Chelsea Gray. MVP.
Lo había sido 2 veces el ONU. Y medio recuperándose, ¿eh? Sí. O sea, es que esto es tremendo. Chelsea Gray, enhorabuena por ese enorme trabajo que has hecho. Merecido el MVP para la estadounidense. Ahí felicitada por todas sus compañeras. Y con Laia efectivamente sufriendo, diciendo, bueno. Bueno, ahí está Ana Gómez, la capitana, que va a recoger el título de subcampeona. Pero por favor, no perdamos de vista lo que está haciendo este equipo de Valencia. No, es que yo lo... Vamos a ver. No. Su primera participación, cuartos. Su segunda participación, semifinalista. Su tercera participación, finalista. No, yo lo he dicho en la previa, al entrar. Valencia Basket está creando un proyecto espectacular, sin prisas, con mucha inteligencia. Felicitemos aquí a la gente del despacho. Sonríe, Ana, que es un mérito absoluto. Es brutal estar en tu tercera copa y estar en una final jugándosela contra Girona, que lleva 5 finales consecutivas. No, está de verdad muy bien y es muy importante que vayan poco a poco. Yo sé que ahora están decepcionadas, pero de verdad que enhorabuena a todo el proyecto de Valencia Basket. Ahí ha habido un esfuerzo, como decías, bien en despachos. Sí, Esteban Albert se ha pegado ahí un trabajo inhumano para hacer el equipo que se ha configurado. Y ahí está el presidente de la Federación Española de Baloncesto, señor Jorge Garbajosa, que está entregando las copas individualizadas a cada una de las jugadoras que han participado en esta Copa de la Reina. Ahí está el ONU, Laia, Basic, Eldebrink, María Araujo. Está también Claudia del Moral, Labuquiene, Gray, Julia Solé, Reisingerova y Pau Ferrari. Por fin la copa está con Spar Girona. Llevaban años detrás de ella, persiguiéndola, trabajándola con varios proyectos, varios entrenadores. Finalmente la tienen. Yo creo que era hora ya de que un equipo grande como Girona tuviera esta competición en sus vitrinas. Sí, la verdad es que deben estar ahora contentísimos. Es el premio a muchos años y es verdad que era curioso que el título que no tuvieran era la Copa de la Reina, pues ya está aquí, ya pueden disfrutar. Y ahí tenemos Alfred Julve y Laura Antoja, también David Muñoz, Carla Jou, Alex de la Vega, Silvia Treviño, Betty Orden, Reduán Amido, Cayetano Pérez y la vicepresidenta Noemí Jordana. Eso es. Estarán todos contentísimos. Han hecho una Copa de la Reina espectacular. Ahí está Laia a punto de cogerlo. Ahí está. Campeonas de la Copa de la Reina. Y a la de 3. Ahí está. Arriba. La Copa para el nuevo campeón después de 4 ediciones consecutivas para Perfumerías Avenida. Spar Girona alzando la Copa de Campeonas de la Reina. Su capitana, Laia Palau. Una copa más para ella. Una copa más, no se cansa de ganar, sabe cómo hacerlo, es su hábitat natural. Y también felicitar a cada una de las componentes del equipo, porque hay historias ahí personales duras, hay esfuerzo, hay superación. Hoy es un día que recordarán para siempre. Sangre, sudor y lágrimas para conseguir las lágrimas de la victoria. Sí, la verdad es que no te puedes imaginar, Diego, no te puedes imaginar lo difícil que es conseguir un título de estas características, lo que a veces se banaliza o se menosvalora lo que hay que hacer para llegar aquí. Mira, ahí tenemos a Pau Ferrari, que debe estar Paraguay entero, parado celebrando. Es que cuesta mucho y esto es lo que luego te queda una vez que ya te retiras, son estos momentos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Darle la enhorabuena a Spar Girona, que se ha llevado la copa por fin, y darle la enhorabuena a Valencia
por la competición que ha jugado y por estar hasta el final luchando por conseguir ese primer título. A todos ustedes nada más, esperemos que hayan gozado tanto como nosotros del espectáculo, y el próximo sábado a las 5 de la tarde vuelve la Liga Femenina Endesa, la mejor liga de Europa, con un Valencia Perfumerías Avenida. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west side, take on the east. I'ma put him in the cage, never let out the. I hear him chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man so tough, but mans keep talking, yeah. Just too sharp with the prize. White girls, let her tell me I'm awesome, yeah. Like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the. Big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the crease. When the whole place scream, gotta get out the.